A continuación presentaremos una aplicación de las ecuaciones diferenciales mediante el modelo Hodgkin-Huxley. Bueno, primero presentaremos un contexto rápido de lo que es un potencial de acción, luego daremos el contexto histórico de los autores de este modelo y procederemos a explicar el modelo precisamente y a dar un ejemplo con datos. Primero, ¿qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es un cambio rápido y temporal que se da en la membrana de las neuronas causado por el movimiento controlado de iones a través de canales dependientes de voltaje en la misma. ¿Qué hicieron Hodgkin y Huxley? Hodgkin y Huxley demostraron que el potencial de acción se produce por el flujo controlado de sodio y potasio y lo describieron mediante un sistema de ecuaciones diferenciales que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a hablar de lo que hicieron Hodgkin y Huxley. Ellos lo que hicieron fue tomar el modelo que teníamos de la membrana de la neurona y traducirlo a un circuito eléctrico equivalente. ¿Qué hicieron con esto? Pues permitieron demostrar que podíamos hacer igual el potencial de acción que se produce dentro de la neurona, igualarlo a las ecuaciones diferenciales que ellos crearon. ¿Eso cómo lo hicieron? Lo hicieron principalmente convirtiendo lo que sería la membrana de la neurona, se pasó a significar un capacitor. Los canales iónicos terminaron siendo iguales a resistencias variables. Los gradientes iónicos representan baterías porque estos son un diferencial de potencial. Entonces, los diferenciales de potenciales siempre son baterías. Y la corriente externa, que es la que viene en el canal iónico, es la fuente de corriente que se aplica desde el exterior. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental del modelo? La idea fundamental es coger las variables que ya conocemos de los capacitores, las resistencias variables, las fuentes de voltaje, que fueron lo que convertimos del lado de la célula, lo convertimos ahora a electrónica y lo que hacemos es aplicar ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Por qué hicimos esto? Porque así podemos meter las variables de potencial de la membrana, la corriente y las corrientes iónicas dentro de esta ecuación. Entonces, ahora las corrientes iónicas son cómo se mueven estos iones dentro del organismo o dentro de la célula. Entonces, tenemos una corriente para el sodio, que es la Na, la del potasio y una corriente final. ¿Qué pasa? Cogemos esas tres corrientes iónicas y les aplicamos las variables que queremos meter en la ley de Kirchhoff de corrientes, donde tendríamos que G es la conductancia y E el potencial de equilibrio. Sumado a eso tendríamos MH y N, que son variables de compuerta, y esas variables pues dependen del tiempo y de cómo se muevan los gradientes. Ahora, ¿para qué queremos nosotros convertir estas ecuaciones de corrientes iónicas en ecuaciones diferenciales? Esto es principalmente porque nosotros queremos ver cómo se comportan el potencial eléctrico dentro de un periodo determinado de tiempo. Entonces, lo que terminamos teniendo es que las convertimos en ecuaciones diferenciales respecto al tiempo y estas ecuaciones nos quedan ecuaciones de tipo EDO, o sea, ordinarias, de primer orden, no lineales y en un sistema acoplado de ellas. Bueno, ahora vamos a mostrar un ejemplo del modelo. Entonces, hay que tener en cuenta que la membrana neuronal se nos va a comportar como un capacitor. Esto quiere decir que la membrana separa las cargas eléctricas que hay en el exterior con las que hay del interior. Entonces, este valor nos va a indicar cuánta carga se necesita para cambiar de voltaje. Al lado derecho tenemos los potenciales de equilibrio de los tres iones. Estos valores nos van a representar el voltaje hacia el cual cada ion tiende a llevar la membrana. Entonces, por ejemplo, el sodio empuja el voltaje hacia más 50 milivoltios, mientras que el potasio nos va a empujar el voltaje hacia menos 77 milivoltios. Partimos de un voltaje de reposo de menos 65 milivoltios, que pues, es un valor fisiológico típico. Las variables M, H y N nos van a representar la probabilidad de que los canales estén abiertos al instante final. Entonces estas variables no van a ser constantes, o sea, M, H y N, porque cambian en el tiempo y por eso las vamos a describir como ecuaciones diferenciales.
A la derecha tenemos el valor de la corriente, que vamos a aplicar una corriente externa de 10 microamperios por centímetro cuadrado durante 1 milisegundo, para pues simular como el estímulo que va a desencadenar el potencial de acción. Bueno, ya con estos valores vamos a calcular las corrientes iónicas en un instante en específico. Entonces, la corriente de sodio nos va a resultar negativa. Esto nos indica que la entrada va a ser de carga positiva a la célula. La del potasio nos dio positiva, lo que va a indicar una salida de potasio. Y la corriente de fuga representa un flujo pasivo pequeño. Entonces, al sumar todas las corrientes y aplicarlas en la ecuación principal, obtenemos la tasa de cambio del voltaje, es decir, cuánto está aumentado o disminuyendo el potencial en ese momento. Entonces, aquí pues ya aplicamos la ecuación principal del modelo de Hodgkin y Huxley. Entonces, pues esta proviene de la ley de corrientes de Kirchhoff, aplicada ya a la membrana neuronal, que pues es nuestro ejemplo. Entonces, esta ecuación nos va a decir el cambio de voltaje en el tiempo, pues dependiendo, que es dependiente de la corriente externa, menos las corrientes iónicas de sodio, potasio y fuga. Aquí reemplazamos los valores que ya calculamos pues antes para cada corriente y notamos, pues podemos ver, como ya dije anteriormente, que la corriente de sodio es negativa porque representa una entrada de carga positiva a la célula. Luego resolvemos la siguiente expresión, que vamos a obtener que la tasa del voltaje es aproximadamente de 9.675 milivoltios por milisegundo. Eso pues nos significa que en ese instante el potencial de membrana está aumentando rápidamente. O sea, eso quiere decir que la neurona está en fase de despolarización. Entonces, este resultado demuestra cómo el modelo pues, matemático, que fue el que usamos, nos va a permitir predecir cuantitativamente la velocidad con la que cambia el potencial de acción. Y ya, muchas gracias.